Para Putin, la primavera de 2026 se suponía que sería el inicio de una gran ofensiva que finalmente le permitiría afirmar que su llamada operación militar especial había sido un éxito. Pero no está resultando así. La contraofensiva de Ucrania está arrasando con las fuerzas rusas. La guerra de Putin se está desmoronando después de que Ucrania dejara ciego al ejército ruso y luego lograra un vuelco enorme que nadie esperaba. Esto es liberación, es desrusificación. Y esto ha llevado a que Ucrania rompa récords por todos lados, empezando con la mayor liberación de territorio ucraniano que hemos visto desde la contraofensiva de 2023. En los primeros 2 meses de 2026, Ucrania recuperó unas 100 millas cuadradas de su territorio, principalmente en Zaporilla y otras regiones del sur antes controladas por Rusia. Eso es según United 24 Media, que así lo afirma. Esta desrusificación de tanto territorio representa no solo la mayor cantidad de tierra que Ucrania ha liberado desde 2023, sino también la primera vez desde la contraofensiva lanzada ese año que Ucrania ha logrado ganar más terreno del que ha perdido ante las fuerzas de Putin. Esto marca un cambio importante en la guerra de Ucrania y en la dinámica del campo de batalla, indicando que por primera vez en casi 3 años, Ucrania ha ganado impulso en el terreno. El lento avance de las fuerzas rusas se ha detenido en la mayoría de las líneas del frente y Ucrania ha aprovechado su nueva posición para recuperar territorio que Putin pensaba que estaba seguro. Ese avance ha recibido más que una pequeña ayuda de SpaceX y de la decisión de Elon Musk de finalmente cortar el acceso ruso a la red Starlink, a la que Rusia había podido acceder previamente mediante terminales ilícitas que proporcionaba a sus soldados. En una medida que algunos dirían que ya era hora, SpaceX creó una lista blanca para los terminales Starlink de Ucrania, que, al mismo tiempo, sirvió para desactivar automáticamente los terminales rusos ilícitos que se estaban usando en Ucrania. El resultado fue el caos en todas las líneas rusas. Y aquí es donde las cosas empezaron a cambiar a favor de Ucrania. El avance ucraniano en Zaporilla se debió a la interrupción total de comunicaciones tras el apagón de Starlink. En un instante, los infiltrados rusos que se habían colado en territorio ucraniano y se habían ocultado mientras esperaban refuerzos, dejaron de recibir información. Aislados y sin idea de lo que está pasando, esos infiltrados han sido eliminados por los escuadrones de búsqueda y destrucción de Ucrania, lo que a su vez ha obligado a que el ya frágil control de Putin sobre vastas zonas del sur de Ucrania se debilite aún más. Rusia sigue en una posición debilitada en su mando y control, mientras busca alternativas a los terminales Starlink desactivados que ya no puede usar. Esto no pudo pasarle a Putin en peor momento. Como lo ha hecho en los últimos años, Putin y sus compinches del Kremlin se estaban preparando para una ofensiva de primavera que probablemente se extendería hasta bien entrado el verano y quizás incluso hasta el otoño. El objetivo de la ofensiva era atacar el cinturón de fortificaciones en Donetsk y tomar más territorio en el sur de Ucrania. Pero a medida que las fuerzas de Ucrania continúan su avance, el Kremlin se ve obligado a reevaluar esos objetivos, ya que las tropas rusas han sido puestas en una postura defensiva inesperada, que es exactamente lo contrario de lo que se suponía que debían estar haciendo esta primavera. United 24 Media informa que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la contraofensiva con grandes resultados para Ucrania fue diseñada para interrumpir esa ofensiva de primavera. E incluso cuando Rusia intenta reunir fuerzas cerca de objetivos clave, como el asentamiento de Guliápolia, tiene que hacerlo después de 2 meses de pérdidas constantes que dejaron en ruinas todos los planes que había hecho el Kremlin. Se esperaba que esta primavera preparara la victoria rusa. Pero lo que hemos visto es una ofensiva ucraniana y más desrusificación de su territorio. Lo que parece haber comenzado como un contraataque localizado, provocado por la pérdida de Starlink por parte de Rusia, ha evolucionado en algo mucho más grande. Incluso cuando el clima invernal se despeja en Ucrania, lo que debería haber preparado el escenario para la ofensiva que Rusia quiere lanzar, sigue siendo Ucrania la que está logrando avances mientras se defiende bien contra las fuerzas que Putin ha reunido. Esto no era lo que se suponía que debía pasar para Rusia. Putin quería pasar el invierno bombardeando la infraestructura energética de Ucrania con la esperanza de forzar una rendición temprana. Esa estrategia fracasó. Ucrania resistió el asalto aéreo y regresó más fuerte de lo que Rusia pudo haber esperado durante un invierno en el que se suponía que colapsaría. Con el clima mejorando, la desrusificación sigue. Los blogueros militares rusos están perdiendo la cabeza. Eso según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISUW, que lo reportó en su evaluación del 25 de marzo sobre la invasión de Putin. Los blogueros militares ahora critican la estrategia de infiltración que Rusia usó gran parte de 2025 y aún intenta aprovechar, pese a que escuadrones ucranianos de búsqueda y destrucción siguen eliminando infiltrados.
Rusia no logra avances importantes con estas tácticas, según sus blogueros militares. No puede haber victorias fundamentales para Rusia, a menos que haya una reforma total de toda la estructura de fuerzas, que incluya alejarse de la infiltración y volver a los asaltos mecanizados más grandes que golpeen las defensas ucranianas. Un bloguero militar dijo que a las fuerzas rusas les tomaría unos 100 años conquistar el resto de Ucrania, coincidiendo con la evaluación del ISW de que tardarían 83 años en hacerlo, si pudieran mantener el ritmo de avance que llevan desde febrero de 2025, informa el ISW. Un siglo entero parece mucho tiempo para esperar una victoria que se suponía que llegaría en algún momento de 2026. De alguna forma, la situación ha empeorado para Putin mientras intenta responder a la desrusificación de gran parte de Ucrania. Rusia intentó escalar la situación. Fracasó. Según un informe del ISW del 22 de marzo, el mando militar ruso desplegó fuerzas Spetsnaz en el sur de Ucrania con el objetivo de detener la contraofensiva ucraniana en seco. Esas fuerzas avanzaron hacia Oleksandrivka, donde Ucrania ha tenido algunos de sus avances más impresionantes. Pero estos supuestos operativos de élite no han logrado absolutamente nada desde su despliegue. Rusia aún depende de tácticas de infiltración que Ucrania ha contrarrestado eficazmente. El ISW informa que también hay problemas para mantener un reconocimiento aéreo constante. Además, no se ha visto ningún retroceso en los avances de Ucrania en los últimos 2 meses. Putin ha enviado a sus mejores hombres solo para descubrir que ni siquiera ellos son lo suficientemente buenos para detener la amplia desrusificación que está ocurriendo en las regiones del sur de Ucrania. Aquí es donde todo se vuelve serio para Putin. Incluso viendo cómo sus defensas colapsan en el sur, Putin sigue fiel al plan, sin importar lo absurdo que sea. Eso hizo con la ofensiva de primavera. Ordenó a sus fuerzas debilitadas marchar contra las defensas de Ucrania, aunque pierden terreno en el sur. Donetsk sigue siendo el objetivo principal, aunque Zaporilla también destaca, y los intentos rusos de avanzar rompen más récords. Ahora se están registrando bajas altísimas entre las fuerzas rusas debilitadas, y estas pérdidas están aumentando tanto que tanto Zelensky como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, afirman que los esfuerzos de reclutamiento de Rusia no son lo suficientemente fuertes como para igualar las pérdidas. Acabamos de mencionar que se rompió otro récord. El 19 de marzo, el Telegraph informó que Rusia había perdido 1.710 soldados hace 2 días, lo cual es la tasa de bajas en un solo día más alta que Rusia ha experimentado en lo que va de 2026. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania fueron clave en este logro, eliminando a 900 secuaces de Putin en día y medio, según el medio. Para Putin, estas enormes pérdidas indican claramente a Ucrania que la ofensiva de primavera ya comenzó. Rusia no está conquistando mucho territorio ni usando estrategias inesperadas para Ucrania. Simplemente está enviando más carne de cañón a la picadora de carne que en los últimos meses. Y Ucrania está feliz de destrozar a esos soldados rusos y escupir sus restos mutilados directamente en la cara de Putin. Esto es todo lo que tiene Rusia, una estrategia basada en la cantidad de tropas en la que sacrifica soldados por ganancias insignificantes. Para contrarrestar esa estrategia, Ucrania realiza movimientos inteligentes y dirigidos contra las fuerzas rusas atrincheradas y debilitadas. Ucrania gana más de lo que invierte, mientras Rusia pierde muchos soldados sin obtener beneficios reales. El día récord no fue un caso aislado para las fuerzas de Putin. Ahora viene el desgaste para las fuerzas de Putin después de que Ucrania pasara los últimos 2 meses haciéndolo retroceder y acabando con las reservas de Rusia. Según otro informe del ISW, del 23 de marzo, Rusia perdió 6.090 de sus soldados durante los 4 días entre el 17 y el 20 de marzo. Eso es una tasa promedio de bajas de 1.520 por día, y fue el precursor de una semana que comenzó el 17 de marzo en la que Ucrania infligió 8.710 bajas a Rusia. Esto no es sostenible para Rusia, pero es la realidad de la ofensiva de primavera. La campaña de desrusificación de Ucrania en las regiones del sur de su territorio ha sido notablemente efectiva. Rusia intenta responder en el campo de batalla y al apagón de Starlink mencionado antes. Putin cree que eso cambiará todo, pero se equivoca. Antes de entrar en ese tema, hacemos The Military Show para explicar cómo se mueve el poder en el campo de batalla. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Ahora, ¿cómo está intentando responder Rusia? Rusia busca desarrollar su propia versión del sistema satelital que SpaceX le arrebató a Rusia.
según un informe del 24 de marzo del Centro de Estudios Orientales publicado el día anterior. Un vehículo de lanzamiento ruso Soyuz 21B llevó 16 satélites que formarán parte del sistema de comunicaciones de banda ancha en órbita baja Rassvet, que Rusia está intentando crear al espacio. En los próximos años se lanzarán cientos de estos satélites, dice Bureau 1440, que es la empresa detrás del sistema. Pero esta iniciativa ha estado en desarrollo desde 2020 y ni siquiera cientos de satélites, mucho menos los 16 que Rusia acaba de enviar al espacio, se comparan con lo que Starlink proporcionó a las fuerzas rusas. La constelación de satélites de SpaceX cuenta con más de 10.000 unidades, lo que le da cobertura global. Rusia podría decir que solo requiere cobertura sobre Ucrania, pero aquí vemos un intento débil de copiar un sistema de comunicación muy superior a esta versión rusa incipiente. Para Rusia, algunos satélites son mejores que ninguno, pero eso no cambia que el Kremlin prohíbe usar Telegram en el frente, lo que agrava el problema de comunicación causado por la pérdida de Starlink. Pero esos satélites estarán ahí, dando internet a las tropas rusas, que no pueden usarlo como necesitan si quieren tener alguna posibilidad de que la ofensiva de primavera rusa tenga éxito. Rusia también está intentando poner a prueba los avances que Ucrania ha logrado. Mientras Ucrania sigue avanzando, aprovechando el impulso que ha construido desde finales de enero, el New York Times informa que Rusia está reuniendo tropas en lugares que considera clave para la ofensiva de primavera y verano. Incluye comentarios del comandante ucraniano en Zaporilla, teniente coronel Vitaly Guersak. Se concentran en estos lugares y quieren empujarnos de nuevo. Putin busca recuperar el territorio que Rusia perdió tras las liberaciones de Ucrania para volver a rusificar lo que fue desrusificado. Vemos algo similar en el sector de Guliopolya, que mencionamos antes, una región donde Rusia acumula fuerzas. Esas fuerzas ahora están atacando en mayor volumen que en cualquier otro momento durante 2026. Syrskyi confirmó esto, declarando el 15 de marzo que la intensidad de las operaciones ofensivas en el área de Guliopolya es significativamente mayor en comparación con la de otros sectores. Pravda confirmó estos comentarios y señaló que la intensidad ofensiva en esa dirección es mayor que en cualquier otro punto del frente. Guliopolya está en el Oblast de Zaporilla, así que está claro lo que Rusia intenta lograr aquí, basándonos en dónde ocurrieron la mayoría de los contraataques de Ucrania en febrero y marzo. RBC Ukraine agrega que en los primeros 10 días de marzo, las fuerzas rusas lanzaron 1.400 asaltos. Ese es otro indicador de que la ofensiva de primavera ha comenzado, ya que el promedio mensual fue de 1.800 entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Si Rusia continúa a este ritmo, habrá lanzado más de 4.200 asaltos para finales de marzo. Es como dijimos antes, la única estrategia de Putin es mandar más carne a la picadora. Son estos intentos de Rusia, por contrarrestar la desrusificación del territorio ucraniano, los que han llevado a la enorme cantidad de bajas que hemos visto en los días posteriores al inicio de esta nueva ofensiva. Por más que Putin insista en sus planes para 2026, están destinados al fracaso. Aunque la contraofensiva de Ucrania ya es un gran problema para Putin, hay otros aún mayores para los que Rusia no tiene solución. Primero están las tácticas que Putin debe usar en el campo de batalla. Aunque los blogueros militares rusos piden abandonar las tácticas de infiltración usadas en 2025, la ofensiva de primavera de 2026 sigue con intentos de infiltrar pequeñas unidades rusas tras las líneas ucranianas. Rusia adopta este enfoque porque Ucrania ha saturado el campo de batalla con drones FPV, haciendo inviable el uso de tanques y vehículos blindados en gran parte del frente. Estos vehículos de movimiento lento son blancos fáciles para los operadores de drones ucranianos, y Rusia ya está lidiando con la pérdida de más de 11.800 de sus tanques y 38.800 de sus vehículos blindados, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Las fuerzas de Putin ya se estaban quedando sin equipo, y con aún más drones en el cielo, usar lo que les queda es una tarea inútil. La infiltración puede funcionar en el sentido de que crea confusión detrás de las líneas de combate, pero si Rusia quiere lograr algún avance significativo en 2026, tiene que introducir algunos vehículos blindados en juego. El pequeño grupo que se infiltra en escondites mal defendidos tras las líneas solo puede hacer tanto. Esta táctica es la que Ucrania ha revertido exitosamente en su contraofensiva. Sin embargo, Putin parece pensar que algo que no ha funcionado ni de cerca a la escala que necesita será la respuesta en 2026. No lo es.
Ucrania se asegurará de ello, y lo hará desplegando aún más de los drones FPV que mencionamos hace un momento. Como informó el Kiev Independent, el 24 de diciembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían previsto recibir un total de 3 millones de drones FPV para finales de 2025. Eso te da una idea de la enorme escala del ejército de drones FPV que Ucrania ha reunido para hacer frente a los intentos de avance de Rusia. Eso no considera los drones de largo alcance que Ucrania usa para atacar Rusia, ni los de alcance medio que ahora emplea contra la retaguardia rusa en territorios ocupados. Este ejército de drones FPV ha creado zonas letales en todas las líneas del frente, especialmente en las regiones que Rusia quiere atacar con su campaña de primavera. Y por cierto, el hecho de que Ucrania haya logrado hacer retroceder a las fuerzas rusas tanto como lo ha hecho en los últimos meses, ofrece la ventaja de poder crear estas zonas de muerte en territorio que Rusia pensaba que estaría controlando cuando lanzó su ofensiva de primavera. Lo que Ucrania hace con estos drones FPV es obligar a Putin a actuar en cuanto a la estrategia de infiltración que él usará en 2026. Pequeñas unidades rusas intentan cruzar estas zonas de muerte. Los que logran pasar esperan apoyo, pero no recibirán nada importante. Las zonas de muerte aíslan a los infiltrados rusos del frente, cortando su acceso a suministros, refuerzos y cualquier recurso necesario para mantener las posiciones débiles ganadas. En los primeros meses de 2026 hemos visto el resultado del enfoque de Rusia. Ucrania ha estado destruyendo sistemáticamente a estos infiltrados mientras desrusifica todo el sur. Así que el hecho de que Putin vaya a depender de la misma estrategia, otra vez esta primavera, le dice a Ucrania que el líder ruso no tiene ideas nuevas. Ucrania sabe cómo contrarrestar esta estrategia. Los días y semanas récord de bajas rusas en 2026 lo demuestran. Ahora, lo que todo esto significa es que la ofensiva de primavera de Putin se está desmoronando antes incluso de haber comenzado. El ISW dice que la ofensiva, ciertamente, no va a lograr lo que Putin realmente quiere en 2026. El ISW dice que el cinturón fortificado va a sobrevivir este año, y lo mejor que Putin puede esperar este año es un puñado de logros tácticos que le costarán caro al ejército ruso. De nuevo, estamos viendo una señal temprana de cuáles podrían ser esos costos a partir de las cifras de bajas que están empezando a aparecer al inicio de la ofensiva de primavera. Esas bajas ya están haciendo que Putin se desespere. Según RBC Ukraine, Putin podría verse obligado a desplegar tropas movilizadas desde Crimea hacia Ucrania tan pronto como en abril. Eso es un problema porque perder esas fuerzas movilizadas en Crimea debilita la posición de Rusia en la península anexada ilegalmente. Esto también nos dice que la campaña de desrusificación de Ucrania ha funcionado en el sentido de que obligó a Rusia a gastar soldados que tenía la intención de usar como parte de la ofensiva de primavera. Esos soldados ya no están, y el territorio que ocupaban ha vuelto a manos de Ucrania. Rusia ha perdido miles de soldados en las primeras etapas de la ofensiva de primavera, e incluso podría haber perdido operativos de élite del Spetsnaz en el sur. Ucrania lleva 2 meses derrotando a las fuerzas rusas. Ahora estamos empezando a ver los resultados de eso, ya que la ofensiva de primavera rusa ha tenido un comienzo tan tambaleante que ni siquiera ha salido de la línea de partida. Otro factor clave es que Ucrania ahora puede atacar más adentro de los territorios ocupados, destruyendo centros de mando y nodos militares rusos. Los drones de ataque medio vuelan y, como demostró la unidad rusa de drones de élite Rubicon, son peligrosos y destructivos. Descubre más en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestra cobertura de la guerra en Ucrania.